obligatorio, las licencias. Entonces, por eso quería saber si estas dos Eso, clases que yo he faltado eh, las puedo ver asincrónicas y ya empezar a aplicar bien, digamos. nosotros hemos estado mandando las grabaciones, o si no las has recibido, nos las solicitás y te las mandamos. Y cumplir con las actividades del aula virtual en que estés, principalmente eso. Ujú. Bueno, Ya. muchas gracias. Sí, porque también se ha dado que muchos chicos no pudieron participar porque no entraron no pudieron entrar al Meet. Entonces está justificado con esto. Ujú. Bueno, les damos la bienvenida a este tercer encuentro, tercero y último interdisciplinario, porque vamos a seguir con los encuentros los días viernes, cada carrera con su referente, ¿sí? Bueno, en primer lugar les voy a compartir una presentación. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Sí, profe. Sí, se ve Bien. bien. Entonces, vamos a hacer una presentación interactiva, por eso les pedí que tengan cerca sus celulares y les voy a pedir que vayan al siguiente sitio, que se llama JoinPG, bueno, yo lo leo en inglés, pero si no lo pueden leer en castellano, joinpd.com, ¿sí? Directamente pongo esa dirección y me va a pedir un código, ¿sí? Ese código van a ser estas letras. ¿Mm? Una vez que ustedes ingresen, yo voy a poder ir viendo los alumnos que se van conectando y voy a iniciar la presentación interactiva. Bien, ya hay 4 alumnos, 6 alumnos conectados. 10 alumnos. De todas maneras, no se preocupen los que no puedan conectarse porque igual la presentación se las voy a ir mostrando a todos. Esto es nada más para poder hacer una interacción con ustedes. ¿El código cuál era? Son letras, L-I-S-U-F-B. Son estas letras que aparecen en pantalla. Entonces entro a esta página, joinpg.com, y pongo estas letras. Bien, ya tenemos 30 alumnos. 31. Bueno, voy a iniciar mientras ustedes se van sumando, ¿sí? Ahí me avisa Eduardo que está transmitiendo por YouTube. Ah, perfecto, buenísimo. Bueno, entonces, como yo les decía, este es el tercer encuentro de este taller de práctica socioeducativa, ¿sí? Interdisciplinario. Entonces, para seguir un poquito jugando con la tecnología, vamos a empezar a hablar de algo que las profes dijeron la clase pasada y a las que se refirieron, que es este término de experiencia, ¿sí? ¿Qué significa la experiencia? Y para eso vamos a ir a este link, ¿sí? Yo se los voy a poner acá, tienen que hacer clic en este link. Y ahí ustedes van a tener que ingresar 3 palabras que ustedes relacionen con experiencia, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Con qué palabras podríamos relacionar el término experiencia? Yo voy a ir compartiendo con ustedes lo que ustedes van generando. Entonces, lo que vamos a hacer acá es armar una nube de palabras, ¿sí? Ya hay 1, 2, 3, 4 entradas. Entonces, me dicen que la experiencia, a ver, se los voy a poner en modo presentación. Fíjense, la experiencia está relacionada con el conocimiento, con el aprendizaje efectivo, con la práctica, con el saber, con la apertura, con la reflexión, con la sabiduría, con los momentos vividos, sin duda,
con el tiempo, con el transitar, con las vivencias. Bien, muy bien. Todo esto tiene que ver con la palabra experiencia, ¿sí? Con explorar, con la reflexión. Muy bien. Bien, qué linda nube de palabras. Y se siguen agregando. Muy bien. Perfecto. Entonces, esto es un poquito lo que vamos a empezar a hablar hoy, ¿sí? Hablar de cómo va a ser nuestra experiencia en estos proyectos que nosotros vamos a iniciar en la práctica socioeducativa, ¿sí? Sin duda, ¿sí? La práctica socioeducativa nos compromete en toda nuestra integridad como personas, como alumnos, a nosotros como docentes, y nos demanda distintos tipos de participación, ¿sí? Repasemos un poquito lo que dijeron las profes en la clase pasada sobre los tipos de participación. A ver, Victoria, ¿querés comenzar a leer lo que es la participación real? A ver, ahí les comparto la pestaña. ¿Yo? Sí. Ok. Diferentes tipos de participación. Participación real. Cuando los miembros de una organización, a través de sus acciones, influyen en todos los procesos de la vida de la organización, en la toma de decisiones a diferentes niveles. Entonces, la participación real, ¿sí? Como la palabra lo dice, nos involucra a nosotros, ¿sí? Como en todos los niveles, en todos los aspectos de nuestra vida, y podemos, con nuestra participación, lograr transformaciones, ¿sí? La participación simbólica. Un segundo. La población, a través de su acción, ejerce una influencia mínima a nivel de la política y el funcionamiento institucional, pudiendo generar en los intervinientes una ilusión de poder inexistente. Entonces, esta participación parecería dar una ilusión de participación, pero en realidad es eso, una ilusión. No hay, es una influencia mínima, ¿sí? Que los participantes tienen en el campo de acción. ¿Y la pseudo-participación? Persuadir y promover la modificación de conductas. Se encuentra asociada al modelo de difusión extensionista. ¿Se acuerdan cuando el profe Navarro hablaba de los distintos modelos? ¿Sí? Este modelo extensionista de práctica socioeducativa, en donde iba la institución que poseía todo el saber, ¿sí? A leccionar de alguna manera o a transferir sus conocimientos al que menos sabía. Esta sería una pseudo participación. Bien, esto estamos repasando un poquito lo que vimos las clases anteriores. Entonces, fíjense, habría como diferentes niveles de participación. Si nos imagináramos una escalera, ¿sí? Podríamos decir que tenemos 8 niveles de participación. El primero, donde la población es manipulada, no tiene ninguna participación. En el segundo, la población es usada como decoración. En el tercero, la población tiene una participación simbólica, esta participación que habíamos hablado como de ilusión. Luego, en el cuarto, la población está informada, pero con participación solo asignada, ¿sí? En la 5, la población está informada y consultada. Acá ya empiezan a haber mayores niveles de participación. En el 6, las decisiones iniciadas están por otros, pero planificadas con la población. En el 7, las decisiones iniciadas dirigidas solo por la población. Y en el 8, las decisiones iniciadas por la población, pero coordinadas con otros, ¿sí? Estos serían los distintos niveles de participación que podríamos tener
¿sí? En una comunidad o en una sociedad. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahora con este repaso? ¿Entienden? ¿Están confundidos o necesitan ayuda? Ustedes tienen que marcar el dibujito que les parece. Y yo voy a ir viendo las respuestas. ¿Se acuerdan de esto que vimos la clase pasada? A ver, ¿todos entienden? Hay dos personas que están un poco confundidas. ¿Por qué? Este es el momento de preguntar. ¿Estamos todos los profes acá? Para poder aclararles las dudas. ¿Hay alguna pregunta? Los chicos que dicen, ¿este chico que necesita ayuda? ¿No? ¿Nadie tiene dudas? Bueno. Bueno, pregunten, chicos, no hay problema, ¿eh? ¿Todos entienden hasta ahora lo que hemos repasado sobre la participación en los distintos niveles de participación? Bueno, seguimos adelante entonces. Entonces, hablando de participación, ¿qué les parece a ustedes que podrían llegar a ser las metodologías participativas? Que son las metodologías que vamos a utilizar dentro de las prácticas socioeducativas, ¿sí? ¿Qué serían las metodologías participativas? ¿Qué les parece? Acá tienen ustedes que escribir sus respuestas y yo voy a ir viendo qué van escribiendo. A ver, dicen las distintas formas o medios a través de los cuales podemos participar. Efectivamente. Diferentes formas. Cuando nosotros, esto para que aprendan, digamos, en distintas materias. Cuando nosotros intentamos definir algo, un término, intentamos no usar, o sea, usar palabras distintas al término. Entonces, si vamos a definir las metodologías participativas, intentamos no usar la palabra participativa. Intentamos utilizar otras que nos ayuden a definir ese término. Diferentes maneras para poder integrar, aquellas en las que pueden observar distintos puntos de vista y llegar a distintas conclusiones, las distintas formas de acercamiento que podemos abordar en función de la finalidad del proyecto en el que nos encaminamos, contribuir con nuestros saberes, formas en las cuales podemos abordar los distintos proyectos. Parecería que estas metodologías tienen que ver con las formas, ¿no? En donde podemos accionar activamente. Las metodologías participativas son diferentes tipos de contribuciones, formas de integrar al sujeto en el proceso de toma de decisiones, interactuando con otros. Bien. Muy bien. Todo lo que han dicho tiene que ver con esto de las metodologías participativas. Entonces, ¿qué les parece? ¿Para qué sirven estas metodologías participativas? Vamos a ver un pequeño videíto, ¿sí? Que nos habla de esto.
Bien. Entonces, vamos a ver, ¿qué entendimos de este video? Ustedes tienen que marcar verdadero o falso, ¿sí? Hacerle marcar con el mouse la opción que les parezca. Dice, las metodologías participativas tienen en cuenta las experiencias y saberes de los participantes. ¿Qué les parece? ¿Esto es verdadero o esto es falso? A ver. Bien. 11 respuestas verdaderas, 13 respuestas y ninguna falsa. Bien, perfecto, es verdadero. Entonces, muy bien para ustedes. La segunda opción, los participantes trabajan en forma conjunta para resolver problemas individuales. ¿Esto es verdadero o es falso? A ver qué me van marcando. Ojo con esta pregunta, porque tiene como una trampita. Bien. 14 de ustedes dicen que es falso. ¿Por qué es falso? Pueden hablar también. ¿Por qué les parece que esto sería falso? Que esta opción sería falsa. Porque dice resolver problemas individuales. Bien. ¿Qué clase de problemas? Que en realidad no son problemas en sí, pero bueno, ¿qué clase de situaciones estamos abordando con las metodologías participativas? Sociales más. Sociales, bien. Comunitarias, muy bien. Perfecto. Vamos a la otra. ¿Ahí pueden ver la diapositiva? Sí. Dice, algunas de las ventajas que es que la gente aprende cosas de sí mismo y queda en la memoria. Alguna de las ventajas es que la gente aprende cosas de sí mismo y queda en la memoria de la gente, pero puede llevar tiempo. ¿Es verdadero o es falso esto? A ver, ¿qué me dicen? Ajá. Bien, todos coinciden que es verdadero. Muy bien. Entonces, repasemos. ¿Qué podríamos decir, sí, que son las metodologías participativas en las prácticas sociales educativas? Podríamos decir que son herramientas integrales, ¿sí? Porque vamos a integrar distintos saberes, ¿sí? Propios de la comunidad, ¿sí? Del otro. También las podríamos definir como un dispositivo, ¿sí? La palabra dispositivo viene de que nos disponen, ¿sí? Nos disponen para nuestra acción territorial, ¿sí? Son apropiadas y pertinentes para la intervención en lo comunitario. A lo mejor ustedes han escuchado este término dispositivo. Hablamos de dispositivos tecnológicos, por ejemplo, pero en este caso, dentro de lo que son las metodologías, el dispositivo significa que nos disponen a realizar una acción. Y esto es muy importante, son prácticas no regladas, es decir, que no se sujetan a reglas rígidas en el procedimiento de su implementación. Más bien es una adecuación al contexto, al objeto y al ritmo de los actores intervinientes en el proceso participativo. Entonces no va a haber, digamos, una metodología, ¿sí? O decir, bueno, esta metodología la voy a aplicar en los distintos contextos o a lo mejor la voy a aplicar en su totalidad, ¿sí? Voy a ir viendo cómo el contexto mismo, ¿sí? Me va interpelando y voy a ir tomando decisiones sobre la marcha. Fíjense esta frase que dice, el barrio no es un laboratorio. Nosotros no vamos a ir a experimentar a los lugares donde ustedes van a desarrollar el proyecto, ni las personas con las que vamos a compartir este proyecto son nuestro objeto de estudio. No es esa la aproximación
que queremos. Entonces, obviamente, pueden haber cambios sobre el camino. Entonces, a ver, Florencia Torrico, ¿podés leer esta definición de metodologías participativas? Sí, las metodologías participativas, aunque impliquen la búsqueda de herramientas técnicas, por supuesto, deben ser asumidos con la definición y criterios metodológicos que permitan estructurar toda una estrategia de trabajo, planificar, diseñar, ejecutar, evaluar y sistematizar procesos ordenados y coherentes que tengan una secuencia lógica acumulativa y que den por resultado una transformación cualitativa de la situación de que se partió. Y esto lo dice Oscar Jara, ¿sí? Entonces, no es que nosotros vamos a utilizar ciertas técnicas, vamos a utilizar ciertas herramientas, ¿sí? Y ciertas metodologías, pero debemos pensar esto como un todo, ¿sí? Que nos permita pensar, proyectarnos en una estrategia de trabajo, ¿sí? Donde van a haber distintos momentos, momentos como los que decíamos que no están fijos, ¿sí? Que pueden sufrir modificaciones, pero que me lleven a todo un proceso, ¿sí? Y que ese proceso pueda, mediante ese proceso se pueda lograr una transformación cualitativa, ¿sí? Una transformación de la situación de la que se partió. Si todo este proceso de elaboración, implementación y evaluación de nuestro proyecto no me lleva a una transformación, ¿sí? Nos deberíamos pensar el por qué lo implementamos, ¿sí? Tiene que haber un cambio desde que se inicia hasta que se termina. Entonces, ahora voy a compartir con ustedes algunas de las técnicas y de las metodologías que podemos utilizar en las prácticas socioeducativas. Les voy a compartir un Genial. Ahí. ¿Lo pueden ver al cuadrito? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. Sí. Entonces, estas son algunas, ¿sí? Algunas de las metodologías y algunas de las técnicas que nosotros podríamos llegar a implementar en nuestros proyectos. Primero tenemos la educación popular, ¿sí? Cuyos representantes son Jara, Vargas, Mejía, Torres. ¿Y cuáles son las características? Son metodologías dialécticas, es decir, que propician el diálogo. ¿Y qué técnicas utilizan? Ustedes saben que dentro de cada línea metodológica hay distintas técnicas. Entonces, utilizan la sistematización de experiencias, ya vamos a hablar qué es esto de la sistematización. Recuperan la historia colectiva de una comunidad. Entonces, nosotros podríamos, por ejemplo, comenzar a pedirles a la organización o a la comunidad donde nos insertamos y a compartir la historia de esa organización. Implican técnicas de actuación, técnicas gráficas y escritas. ¿Se acuerdan cuando al comienzo del taller nosotros les dijimos que las prácticas socioeducativas justamente dan campo, dan lugar, ¿sí? Para la incorporación de distintos saberes? Y acá, cuando ustedes piensen en las metodologías para sus proyectos, van a tener la oportunidad de ser muy creativos y de incorporar distintos recursos expresivos, recursos que lleguen de los sentidos, recursos que provengan de recuperar la historia. Justamente esta es la riqueza que tiene el campo de las prácticas socioeducativas, el permitir la incorporación de distintos recursos que vengan de distintas áreas, ¿sí? Y distintas artes. Entonces, la descripción general es de la educación popular, que son técnicas referidas a experiencias de búsqueda de la acción colectiva y concientización. Les voy a ir diciendo rapidito esto, que a lo mejor a ustedes
ahora no le encuentran el sentido, pero cuando comiencen a elaborar los proyectos se van a ir dando cuenta de todo esto que les voy diciendo. Luego tenemos las participativas de implicancia social, ¿sí? Esto busca procesos de transformación colectivos. Y acá tenemos a los sociogramas o mapeos, ¿sí? A lo mejor el profe Navarro les puede explicar mejor qué son los mapeos, ¿sí? Pero es una de las técnicas que utilizamos en las prácticas socioeducativas para, digamos, determinar o visualizar la situación y el contexto en que estamos abordando. Y responden tanto al sujeto investigador como al sujeto investigado. Es decir, el investigador acá no está fuera de estas metodologías, en ninguna de ellas, ¿sí? No es que yo me voy a parar afuera a mirar y a estudiar un sujeto, sino que yo me involucro desde toda mi persona y soy parte de todo esto. Luego tenemos las post-avisales, como por ejemplo el autor que sostiene estas metodologías es Santos, que bueno, las características son que son anticoloniales, antipatriarcales, anticapitalistas, y centralizan sus técnicas en los sentidos, ¿sí? Todo lo que provenga de los sentidos. Entonces acá podemos incorporar música, podemos incorporar todo lo que sea visual, ¿sí? Todas las técnicas referidas a los sentidos van a participar en esta metodología. Y acá dice, la pedagogía sensorial intercultural exige que el investigador avisal se distancie de lo que conoce y esté dispuesto a familiarizarse con lo que resulta extraño, ¿sí? Entonces ustedes, esto que les decía, muchas cosas que ustedes, digamos, situaciones que ustedes van a sentir cuando ingresen al campo, cuando ingresen al territorio, que les van a resultar como extrañas, a lo mejor les van a resultar hasta en cierto momento incómodas, ¿sí? Pero esto es parte de todo el proceso metodológico de las prácticas socioeducativas, ¿sí? Porque recuerden que nosotros también estamos aprendiendo como participantes. Luego tenemos las expresivas, que desarrollan procesos mediadores, y fíjense las técnicas que utiliza, la danza, ¿sí? El movimiento, la terapia, y posibilitan la integración de vivencias, emociones, todo lo que tenga que ver con lo emocional vinculado a la experiencia. Luego tenemos la de intervención territorial, ¿sí? Que están orientadas al asesoramiento y apoyo para la innovación social y emprendimiento. ¿Se acuerdan esos videos que vimos al principio del taller en donde iban algunos alumnos de la UNCUYO y junto con miembros de las comunidades los ayudaban a iniciar ciertos emprendimientos? Bueno, esta sería un poco la metodología que estaban utilizando. Seguimos con más metodologías, ¿sí? Y tenemos acá otras dos importantes, ¿sí? La IAP y el taller. Vamos a ver ahora un video. Vamos a ver un video sobre qué es la IAP. Este video va a ir parando y les va a ir haciendo preguntas, ¿sí? Acá tienen el nombre del video, es Investigación, Acción Participativa y Conocimiento Popular para Orlando Falls Borda. Orlando Falls Borda constituye uno de los dos más grandes pensadores del siglo XX en el campo de las ciencias sociales y humanas de América Latina.
Luana, cerrá tu creador de micrófono. múltiples categorías y métodos que tienen una profunda actualidad. ¿Perdón? No, Cierra que el cerrá tu micrófono. micrófono, si no se escucha doble. Como son la noción de lo sentipensante, la investigación militante. ¿Lo puede poner o del la principio, profe, para investigación que acción participativa escuchemos bien el principio? latina. Perdón. Claro, no se El escuchó bien el creador de principio, profe. Orlando Falsborda constituye uno de los dos más grandes pensadores del siglo XX en el campo de las ciencias sociales humanas de América Latina. Es creador de múltiples categorías y métodos que tienen una profunda actualidad, como son la noción de lo sentipensante, la investigación militante o la investigación acción participativa. Orlando Falsborda fue cofundador de la sociología en Colombia y es portador de un rigor intelectual inseparable del compromiso social de su época. Un crítico del colonialismo intelectual e impulsor de una ciencia propia comprometida con las luchas populares de su tiempo. Orlando Falsborda, junto a Paulo Freire, representan la fuente fundamental sobre la que se constituye la extensión crítica latinoamericana. Realiza aportes fundamentales en la concepción ética y en la concepción metodológica de la extensión crítica. Entre otros muchos aportes, podemos resaltar la centralidad que tiene la comunidad, tanto para aprobar el enfoque, la forma de trabajo y la utilidad de los resultados en un trabajo territorial. El desarrollo de la concepción metodológica participativa es central en la extensión crítica. Falsborda desarrolla un proceso que va del método de experimentación por participación en sus épocas tempranas, pasando por el método de estudio-acción y concluyendo en la investigación-acción participativa. Orlando Falsborda realiza un reconocimiento auténtico de la alteridad y una valoración sin fisuras del saber campesino y del saber popular. Al respecto, tomamos un fragmento de una entrevista de 2002 realizado en la Universidad Nacional de Colombia. Se inició como una reacción antiacademicista, en el sentido de que la academia, como se venía practicando aquí en Colombia y en muchos países del mundo, no satisfacía las necesidades y urgencias de gran parte de la población, especialmente los grupos marginados, pobres, explotados. Uno siempre se olvida de las experiencias de los grandes científicos como Galileo, como Descartes y todos ellos, que reconocieron siempre la importancia del conocimiento popular y lo admiten así en sus obras. Y el mismo Descartes empezó a escribir en francés y no en latín sus obras, porque el discurso del método, por ejemplo, precisamente porque quería llegarle al pueblo. Y lo que nosotros insistimos en la IAP es que se retome ese principio básico de la integridad del conocimiento, de que el conocimiento no es un monopolio de los intelectuales, que no es un monopolio de los doctores o de los profesores, que tanto puede saber un tegua o un chamán de su respectiva disciplina que un médico o que un ingeniero. Lo que es necesario hacer ahora es sumar conocimientos. Las técnicas, por ejemplo, investigación en grupo, recuperación de la historia, recuperación de la cultura popular, devolución del sistemático del conocimiento, la imputación, la comunicación a través de estilos distintos de escritura, de conformación de mensajes, utilización de lo informal. En fin, hay muchas de estas técnicas cualitativas que antes no se consideraban serias o científicas.
Bueno, a ver, no les mostró las preguntitas, pero analicemos qué dice este video. A ver, ¿qué son las IAP? ¿Qué entendieron que son las IAP? ¿Qué es la IAP? Primero, ¿son siglas? ¿Qué significa IAP? ¿No? ¿Quieren que los vuelva a pasar al video? Sí, por Sí, favor. por favor. Bueno, vamos a ver entonces. Voy a volverlo a presentar. Voy a ver si puedo ir compartiendo las preguntas y lo vamos analizando a medida que va pasando. O si no, lo voy a ir parando. Lo vemos de nuevo. Profunda actualidad, como son la noción de los sentimientos. Esperen que se los comparto. Ahí vamos. Pensante, la investigación militante o la investigación acción participativa. Orlando Profe, Falcón. apaga el audio de su compu. No, está muteada. Ahí está. ¿Qué es IAP? ¿Qué significa IAP? Investigación de acción participativa, ¿puede ser? Bien, investigación, acción participativa. Muy bien. Bueno, sí, a ver, me tengo que acordar de todos los pasitos. Fue cofundador de la sociología en Colombia y es portador de un rigor intelectual inseparable del compromiso social de su época. Entonces, fíjense acá, la pregunta dice, ¿quién fue Orlando Fals Borda? ¿Quién fue Orlando Fals Borda? Creo que decía algo de sociólogo o algo así. Sí, muy bien, fue un sociólogo. ¿Qué nacionalidad tenía? Colombiano. Colombiana, muy bien. Entonces fue un sociólogo colombiano. Cofundador de algo, pero no lo anoté. Sociólogo colombiano. Ujú. Compromiso social, creo que decía. A ver. Sociólogo colombiano. Bien. Muy bien. Seguimos. Un crítico del colonialismo intelectual e impulsor de una ciencia propia comprometida con las luchas populares de su tiempo. Orlando Fals Borda, junto a Paulo Freire, representan la fuente fundamental sobre la que se constituye la extensión crítica latinoamericana. Realiza Entonces, fíjense la pregunta ahora. ¿Con qué otro pensador es representante de la extensión crítica latinoamericana? Un pensador muy importante que ustedes lo deben haber estudiado. Paulo Freire, profe. Paulo Freire, muy bien. ¿Qué más pudieron, qué otra información pudieron escuchar sobre Orlando Fals Borda? Que es crítico del colonialismo. Bien, que es crítico del colonialismo, es colombiano, junto con Freire, inician este movimiento de extensión crítica latinoamericana. Muy bien. Seguimos. realiza aportes fundamentales en la concepción ética y en la concepción metodológica de la extensión crítica. Entre otros muchos aportes, podemos resaltar la centralidad que tiene la comunidad, tanto para aprobar el enfoque, la forma de trabajo
y la utilidad de los resultados en un trabajo territorial. Entonces, ¿a qué le daba centralidad su enfoque? A la comunidad. A la comunidad. ¿Y qué particularmente? Al resultado del trabajo territorial, profe. Bien, excelente. Al resultado del De la utilidad. al resultado del trabajo territorial, de la utilidad del trabajo. El desarrollo de la concepción metodológica participativa es central en la extensión crítica. Falsborda desarrolla un proceso que va del método de experimentación por participación en sus épocas tempranas, pasando por el método de estudio-acción y concluyendo en la investigación-acción participativa. Orlando Falsborda realiza un reconocimiento auténtico de la alteridad y una valoración sin fisuras del saber campesino y del saber popular. Al respecto, tomamos un fragmento de una entrevista. ¿Qué tipo de saber valora Falsborda? El saber campesino. Muy bien. El saber popular, el saber campesino. De una entrevista de 2002 realizado en la Universidad Nacional de Colombia. Se inició como una reacción antiacademicista, en el sentido de que la academia, como se venía practicando aquí en Colombia y en muchos países del mundo, no satisfacía las necesidades y urgencias de gran parte de la población, especialmente los grupos marginados, pobres, explotados. Uno siempre se olvida. Entonces, ¿cómo se inicia su enfoque? Acuérdense que siempre los enfoques a veces se inician en reacción a algo que venía anteriormente. Entonces, ¿a qué reacciona su enfoque? ¿A qué se opone? Y una crítica a la academia, profe. Es una crítica a la academia, es una crítica, es anti-academicista. ¿Qué significaba esto de ser academicista? Lo venimos repitiendo desde el primer encuentro, ¿se acuerdan? ¿Quién es el académico? El dueño del saber. El dueño del saber. El que se cree el dueño del saber y de la transmisión de esos saberes. Exacto, el que se cree dueño del saber, el que se cree que todo el conocimiento lo posee, en este caso los universitarios que piensan que poseen el saber y que van a ir a leccionar a otros que no poseen ese saber. Bueno, este movimiento reacciona frente a eso, ¿sí? Olvida de las experiencias de los grandes científicos como Galileo, como Descartes y todos ellos, que reconocieron siempre la importancia del conocimiento popular y lo admiten así en sus obras. Y el mismo Descartes empezó a escribir en francés y no en latín sus obras, porque el discurso del método, por ejemplo, precisamente porque quería llegarle al pueblo. Y lo que nosotros insistimos en la IAP es que se retome ese principio básico de la integridad del conocimiento, de que el conocimiento no es un monopolio de los intelectuales, que no es un monopolio de los doctores o de los profesores, que tanto puede saber un tegua o un chamán de su respectiva disciplina que un médico o que un ingeniero.
Entonces acá dice, ¿qué principio básico toma la IAP? De la integridad del conocimiento, que no hay un monopolio. Que no hay un monopolio del conocimiento, que tanto puede ser un chamán. ¿Ustedes saben lo que son los chamanes? Sí. Los chicos de historia. ¿Quiénes son los chamanes? No, no son los médicos de las, o sea, los médicos de las distintas tribus o de las distintas... Sí, etnias. son los médicos. Entonces él dice, bueno, tanto puede saber un chamán como un médico, ¿sí? No menospreciamos el saber que no es académico, ¿sí? Curanderos que actúan como médicos, dice, claro, sí, sí. Un poco se mezcla la medicina y la magia, ¿no? Pero, bueno, esto, el aceptar el saber del otro, el saber popular, el saber campesino, ¿sí? Esa es la base, ese es el principio básico. Que lo que es necesario hacer ahora es sumar conocimientos. Las técnicas, por ejemplo, investigación en grupo, recuperación de la historia, recuperación de la cultura popular, devolución del sistemático del conocimiento, la imputación, la comunicación a través de estilos distintos de escritura, de conformación de mensajes, utilización de lo informal. En fin, hay muchas de estas técnicas cualitativas que antes no se consideraban serias o científicas. Entonces, fíjense, ¿de qué técnicas se vale la investigación-acción participativa? ¿De qué técnicas? Algunas que yo se las mostré en el Genial, en el cuadrito. Metodologías participativas, como lo que es la investigación en grupo, la recuperación de saberes. La recuperación de la historia, fíjense, ¿sí? ¿Alguna otra que hayan captado? Evolución del conocimiento y comunicación por diferentes estilos. Comunicación de distintos estilos. Esas técnicas no eran académicas y no eran reconocidas por el saber académico en esa época, ¿sí? Por eso él dice son técnicas nuevas, que se incorporan, que son nuevas, pero que sí son muy acordes, ¿sí?, a lo que vamos a hacer en la práctica socioeducativa. Bien. Bueno, entonces esta sería la IAP, que es una de las metodologías, como son las posavisales, como son las expresivas, ¿sí? Y cómo es el taller. Vamos entonces al taller, ¿sí? Y acá tenemos una infografía, que bueno, después se las voy a compartir en el aula, pero dice que es un dispositivo metodológico, interactivo y reflexivo en el que a partir de la escucha activa posibilita un encuentro dialógico de saberes e intercambios comunicacionales, ¿sí? Es importante saber que el taller tiene momentos y requiere de una planificación previa, como todas las metodologías. Pero en el taller hay 3 momentos bien marcados, ¿sí? El mapeo, es ese mapeo que vamos a hacer inicial de intereses, de puntos de partida, de estados emocionales, ¿sí? Que están vinculados con el contexto, con la comunidad, con la organización donde vamos a insertarnos. Luego viene la focalización, es decir, la temática y en base a objetivos, ¿sí?
nos vamos a focalizar particularmente en esa temática que vamos a compartir, que vamos a dialogar con todos los miembros de la comunidad. Luego la profundización, ¿sí?, que posibilita al grupo participante llegar a elaboraciones colectivas. Y estos serían los 3 momentos: el mapeo, la focalización y la profundización. Luego, ustedes los van a ir trabajando en particular con cada docente si es que eligen esta metodología. Bueno, y algo también que les quise traer hoy es esto de sistematizar. ¿Qué significa sistematizar esta experiencia? ¿Sí? Porque nosotros podríamos ingresar al territorio simplemente a compartir, a dialogar, pero vamos a hacer más que eso, ¿sí? Vamos a sistematizar esta experiencia que vamos a tener en las distintas organizaciones. Entonces, para eso les traje este videito que vamos a ver ahora. Acuérdese de silenciar su micrófono, profe. Somos un colectivo de sistematización militante. ¿Un colectivo de qué? De sistematización. Pero, ¿qué es sistematizar? Sistematizar no es hacer un resumen. Tampoco es hacer una evaluación. No es escribir el acta de la reunión. Ni es cuando se hace una investigación académica. No es extensión universitaria. No. Es algo mucho más simple. Sistematizar es producir saberes desde nuestras prácticas. Pero, ¿qué significa todo esto? Cuando hacemos nuestras actividades, como escuelas, talleres, tocatas, carnavales en la población, asambleas, tomas, es decir, cuando nos organizamos, hay cosas que salen bien y otras que salen mal, pero siempre, siempre se puede aprender del proceso. Sin embargo, cuando no reflexionamos sobre lo que hacemos, no sabemos por qué las cosas suceden de ese modo y no de otro, y así nos seguimos equivocando en lo mismo y los saberes que surgen de nuestro trabajo se pierden. Sistematizamos cuando buscamos responder entre todos y todas a una pregunta clave: ¿por qué pasó lo que pasó? Sistematizar es cuando quienes participamos de una experiencia reflexionamos sobre ella y aprendemos colectivamente. Así la sistematización potencia nuestras organizaciones porque mejora nuestro hacer. También nos empodera a todos y todas porque al compartir nuestros saberes, otras organizaciones aprenden de nuestras experiencias. Y vamos fortaleciendo la autonomía del movimiento popular, porque ya no necesitamos que venga un experto intelectual o político a decirnos cómo hacer nuestras pegas. Por eso apostamos a levantar saberes, nuestros saberes, porque así la educación popular y la comunicación popular se hacen más fuertes, y entonces el movimiento popular pega más fuerte. Peligroso, realmente peligroso, educador popular y luchador incorruptible. Esos son los guerreros que en este tiempo sirven. Hazte peligroso, hazte inteligente, alumbra tu mente y ayuda a tu gente. Bueno, entonces, ¿qué sería la sistematización de experiencias? Según lo que nos dice este video.
¿Qué sería sistematizar una experiencia? Acá yo les pongo, les he compartido una diapositiva en donde ustedes tienen en el medio un circulito que dice sistematizar. Entonces ustedes pueden ir escribiendo alrededor de este círculo qué entendieron que es sistematizar, qué palabras, si quieren dibujar pueden dibujar y si no pueden escribir palabras relacionado con este proceso de sistematizar. No solamente vamos a entrar al campo, no solamente vamos a dialogar, no solamente vamos a compartir saberes, sino que vamos a sistematizar esta experiencia. ¿Qué significa esto de sistematizar? A ver. Acá ya tengo una respuesta. Producir saberes desde nuestras prácticas. Bien. Producir saber desde nuestras prácticas. A ver, ¿alguna otra respuesta? ¿No? ¿Se acuerdan la pregunta que se hacen en el video? ¿Qué preguntas nos vamos a hacer a nosotros mismos cuando estemos en el territorio? Porque algunas cosas nos van a salir bien, otras nos van a salir mal. Entonces, ¿qué nos vamos a preguntar nosotros? Reflexionar sobre por qué pasa lo que está pasando. Exactamente, ¿por qué pasa lo que está pasando? Reflexionar, ¿sí? Sistematizar es parar y decir, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Por qué pasó esto? ¿Sí? ¿Qué contribuyó a que pasara eso? ¿Sí? Y vamos a producir con todas estas reflexiones conocimiento, vamos a producir nuevos saberes, ¿sí? A la vez, esos saberes no solo quedan para nosotros, sino también para otros en el futuro. Por Muy eso bien. es lo de sistematizarlo. Perfecto. No es un saber que va a quedar individual. Acuérdense que nunca vamos a estar dentro del plano individual, siempre dentro del plano colectivo. Vamos a aprender con otros y de otros, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros generemos en estas experiencias que estamos a punto de vivir, ¿sí? Va a servir también para otras personas, ¿sí? Para otras, fundamentalmente para otras organizaciones, para otras comunidades y para nosotros mismos, porque nosotros nos tenemos que ver como parte del proceso, no como algo aislado de todo esto. ¿Mm? Bien. Entonces, partimos, bueno. Para hacer este proceso de sistematización, vamos a necesitar llevar a cabo ciertos pasos, ¿sí? Y les voy a compartir ahora un Geniali que les va a mostrar en líneas generales cuáles van a ser esos pasos, esos momentos en el plan de sistematización. ¿Mm? Entonces dicen, los procesos de formación en sistematización de experiencia de extensión universitaria se han ido siguiendo ciertos momentos, no pasos en un sentido lineal. Acuérdense que les había dicho que esto no son prácticas regladas, no siguen una regla, no siguen una receta, ¿sí? Pero sí una propuesta metodológica que parte de una experiencia vivida. Entonces, ¿cuáles serían en líneas generales estos procesos? Primero, delimitar el objeto o experiencia a sistematizar en un tiempo y en un lugar, ¿sí? Con actores concretos, con condiciones, con contextos. Luego, definir un objetivo preciso de esta sistematización. Precisar un eje en torno a los aspectos centrales de la experiencia, ¿sí? Y formular los procedimientos y técnicas y actividades que vamos a realizar en esta experiencia. También tener en cuenta las fuentes de información, los registros documentales, fotográficos, audiovisuales que vamos a llevar a cabo. Entonces, fíjense que esto tiene un procedimiento, ¿no? Que por supuesto puede ir cambiando, va a tener avances, retrocesos, ¿sí? Pero hay una forma de sistematizar esta experiencia.
Y una vez elaborado el plan, acuérdense lo que nos decía Jara, tenemos que tener un plan que nos lleve a una transformación, en donde al final lleguemos a algo distinto de lo que iniciamos. Al final del plan viene la etapa de recuperación de la historia vivida y mirar cómo fue todo ese proceso, ¿sí? De registro, ¿sí? Tomando una distancia, distanciándonos y viendo cómo ha sido todo ese proceso, ¿sí? Esto sería en líneas generales este proceso. Entonces, ya estamos casi terminando. Acuérdense, vamos a entrar al campo, pero también vamos a realizar una sistematización, vamos a elaborar un plan que nos va a llevar a producir nuevos conocimientos. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Es muy difícil todo esto que hemos visto o está todo bien? No, bien. Todo bien. ¿Bien? ¿No es muy difícil? Bueno, qué suerte. Buenísimo. Bueno, ahora para terminar, a ver, les voy a... ahí está, ahí les comparto las respuestas. Bueno, qué suerte, todos dicen que está bien. Antes de darle la palabra al profesor Néstor, que les va a explicar un poquito cómo se va a desarrollar este proyecto, quiero compartir con ustedes una poesía, ¿sí? Ya que las profes trajeron una canción, yo les voy a traer una poesía. Y esta poesía es una poesía de Mario Benedetti, ¿sí? Se llama No te salves. Escúchenla y después me dicen qué piensan. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Apague el audio suyo, profe. Sí. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Bueno, este es un poco el mensaje que quiero dejarles al final del taller. En este mundo tan individualista en el que estamos viviendo, en donde todos es el sálvese quien puede, me salvo yo primero, ¿sí? Y no me importa el otro. Creo que las prácticas socioeducativas nos recuerdan, ¿sí? Que no somos una individualidad, que hay otros y otras, ¿sí? Y que necesitamos salvarnos todos, ¿sí? No primero luchar por uno mismo, como ahí dicen, o salvarnos, sino salvarnos entre todos y dar y salvar al otro fundamentalmente, ¿no? Entonces, creo que bueno, que estas prácticas socioeducativas también nos van a permitir crecer como personas y darnos cuenta que el mundo no cambia si no lo hacemos entre todos, ¿sí? Así que bueno, ese es un poquito el mensaje final que les quiero dejar y bueno, ahora seguimos con el profe Navarro, que les va a seguir hablando sobre el proyecto. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, ahora es más que teórico, es eminentemente práctico.
porque es el tema de formulación de proyectos. Lo que pretendo es una estructura básica de cómo se formulan los proyectos. Generalmente, cuando doy esta parte de tema de proyectos sociales, una nos pregunta cómo se arman los proyectos. Generalmente depende a quién se lo va a presentar. Todo depende de los formularios, donde se presentan los distintos proyectos, la fuente de financiamiento, lo que otorgan. Nosotros dependemos mucho de este tipo de proyectos con la Secretaría de Extensión, con el área de Innovación Social. ¿Dónde están los programas Mauricio López, Gustavo Ken? Ahora hay un programa de ventanilla abierta para presentar proyectos para la PCE. Es decir, o a veces en el Ministerio de Educación está el programa solidario. Es decir, depende de dónde uno se presente, cada uno de estos entes tiene un formulario distinto, pero en esencia hay una matriz que es común de todo. A veces cambian una forma, algunos cuadros, pero hay una. Esto generalmente se basa en lo que se denomina el flujo lógico, el marco lógico, que se empezó a aplicar en los años 90. Yo siempre recuerdo que cuando en la Escuela de Magisterio me convocan en el 2000 para armar un EDI, que era Proyecto de Intervención Sociocomunitaria, que después se empezó a aplicar la aprendizaje en servicio y ahora es las PCE. Llevé estructura del marco lógico y muchos docentes me miraron extraño porque era, ¿qué estaba enseñando yo? Porque generalmente lo que se utilizaba hasta ese momento era la formulación de proyectos de investigación. Esto es totalmente distinto a un proyecto de investigación. Hay cosas en comunes, pero se parte de otras ópticas. Para ir entrando al tema, yo haría una pregunta, si quieren en el chat, vayan contestando lo que quieren, rapidito, es como para introducir. Si, por ejemplo, tenemos que organizar el viaje de egresados, diríamos, supongamos que en la facultad se organiza un viaje de egresados al finalizar las carreras, entonces, ¿qué es lo que tendrían que tener ustedes para ese viaje? A ver, fechas, lugares, ¿qué pondrían? A ver, ahí en el chat, con que comenten algunos. Romina plantea organización. ¿Qué más? Medio de transporte, recursos, fecha, lugar, actividades a desarrollar, hospedaje, fondo común, presupuesto. Bueno, ahí con esas palabras, en cierta forma, están los elementos que tienen que tener un proyecto. Principalmente, uno es generalmente es el nombre, pero principalmente el lugar donde van a ir. ¿Qué sería en un proyecto? La ubicación del proyecto, la localización del proyecto. También pusieron las fechas, es decir, desde cuándo hasta cuándo, de cuándo irían y cuándo regresarían. También en todos los proyectos tiene fecha de inicio y fecha de finalización de otros proyectos. Otra de las características que se tiene es el tema de los destinatarios o de los beneficiarios, es decir, a quiénes van destinados este proyecto. En el caso, como planteaba Luana recién, en la comunidad y cómo vamos a ir con quién vamos a trabajar. Otros son los responsables del proyecto. Por ejemplo, en el viaje de egresado, la empresa de transporte, de la hotelería son los responsables. En este caso, en los proyectos de las PCE, seríamos nosotros, que vamos a trabajar en la comunidad, quienes seríamos los responsables de este proyecto. Y después plantearon también actividades y otros plantearon recursos. Es decir, unos hay que sacarle cuánto saldría el pasaje por cada uno, el alojamiento, las distintas actividades y se presupuesta. En sí, por ejemplo, yo comento que cuando alguien está por preparar la comida para su familia, primero, ¿qué es lo que hace? Abre la heladera,
o la cena para ver qué tiene para hacer comer y en cierta forma hace un diagnóstico, diríamos, para preparar la comida. Entonces, en toda planificación, elaboración de proyectos, hay que plantearse el diagnóstico para detectar el problema. Entonces, si organiza también los tiempos para el tipo de comida, qué tienen que poner primero, qué después segundo, cuánto tiempo tienen que cocinar para llegar al tiempo para que la comida esté a punto y listo para servir. Es decir, todas estas cosas de la vida cotidiana hay que tener en cuenta en un proyecto. Ahora le voy a compartir un generalist para ir a ver los distintos pasos del proyecto. Nosotros lo vamos a compartir dando esta presentación como un formulario para hacer un proyecto. A ver. ¿Se ve? Sí, profesor. Bueno, esta es la elaboración de información de proyectos sociales. Esto es cuenta. Recuerden que esto va a variar de acuerdo a dónde se va a presentar, pero estos serían los elementos o las partes básicas que tendría que tener un proyecto, ¿no? De un proyecto social. Bueno, primero, ¿qué es la planificación social? Principalmente la planificación social se parte de una situación actual, a veces problemática, una realidad social, y hay que recorrer distintos caminos para llegar a ese objetivo final y cumplirlo y lograrlo. Es decir, que constituye distintos pasos para llegar a cumplir ese objetivo, ¿no? ¿Qué es la planificación? La planificación es un proceso de escoger y relacionar hechos con el fin de prever y formular actividades que se suponen necesarias para el logro de resultados deseados. Es decir, tenemos que tener en cuenta qué actividades, qué es lo que necesitamos, qué recursos tenemos que tener para realizar esas actividades y en función de eso lograr los resultados que queremos lograr. Generalmente, ¿de qué se parte un proyecto? De una situación actual, problema, ¿no es cierto? Nosotros tendríamos que ir a la comunidad, hacer ese diagnóstico y con la comunidad ver cuál es la problemática y a partir de eso buscar una situación deseada, una solución. Y ese paso, ese camino de pasar de la situación actual, problemática, a la situación deseada, es el proyecto, que es la intervención. Entonces, tenemos que partir de realizar un diagnóstico, eso lo hemos visto, lo vamos a trabajar en cada una de las carreras, en cada uno de los proyectos para ver cuál es el diagnóstico, que generalmente es un diagnóstico participativo, no ir nosotros a imponer cuál es el problema que tiene ellos y las soluciones, sino trabajar conjuntamente con la comunidad. Pero la planificación tiene distintas etapas y distintos niveles. Tenemos un plan, tenemos programas y tenemos proyectos. ¿Qué se diferencian de cada uno del otro? Principalmente en el tiempo, cuánto dura cada uno, en el espacio, cuánto territorio abarca y la cantidad de beneficiarios. Generalmente un plan lleva varios años, abarca quizá un país, unas provincias y tiene un objetivo largo de alcanzar. Por ejemplo, en el año 74, en Kiev se planteó el plan de salud para todos en el año 2000. Es decir, que se reunieron todos los países para elaborar un plan para lograr en el año 2000 una salud para todos en todos los países. El programa está dentro de un plan, abarca menos territorio, menos cantidad de beneficiarios y menos tiempo. Y los proyectos están dentro de estos programas. Por ejemplo, un programa puede durar 1 o 2 años, un proyecto 6 meses y abarca también menos cantidad de beneficiarios, menos cantidad de tiempo y en superficie más pequeña. Por ejemplo, yo hace varios años estuve a cargo en la provincia de un programa que se llamaba Programa de Fortalecimiento del Desarrollo Juvenil, que estaba dentro de un plan que era el Plan de Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Nosotros el programa, este Fortalecimiento de Desarrollo Juvenil, el objetivo, los destinatarios eran jóvenes con necesidades básicas insatisfechas entre 14 y 29 años que no estudiaban ni trabajaban. Es decir, que estaba bastante focalizado.
Pero este programa de desarrollo juvenil estaban bajo ese plan de fortalecimiento de la sociedad civil. Y nosotros detectábamos a grupos juveniles, estos con necesidades básicas insatisfechas, que no estudiaban ni trabajan, nos capacitábamos y elaboraban sus proyectos para su comunidad, es decir, para su barrio, su escuela, y duraba no más de 6 meses. Es decir, que nosotros por año teníamos casi 30 proyectos dentro de ese programa y sumados dentro de esos planes. Es decir, que abarcan distintos niveles, esto es el tema del plan, programa y proyecto. ¿Cuál es la base y las preguntas que hay que hacerse para elaborar un proyecto? Primero, ¿qué es lo que se quiere hacer? Sería la naturaleza del proyecto. En función de ese diagnóstico, ver qué es lo que se quiere hacer. Después, ¿por qué se quiere hacer? ¿Qué son los antecedentes y los fundamentos? Es decir, si en esa comunidad ustedes han ido, ¿cuál es la problemática que hay, sentida y necesaria por la comunidad? Si ha habido experiencias anteriores para solucionar ese problema, en qué ha fracasado, en qué éxito han tenido, o cuáles han sido las alternativas. Y fundamental, porque es necesario, dentro de esta prioridad de las distintas problemáticas que tienen, por qué han elegido eso, ¿no? Y por qué es necesario solucionar. Y después, ¿para qué se quiere hacer? Y acá vamos a plantear, diríamos, uno son los objetivos, que es el producto que se quiere obtener, los productos y los resultados. Es decir, qué se quiere lograr y a través de qué se va a obtener. ¿Cómo se va a hacer? Es decir, las actividades, es decir, la metodología, qué actividades y tareas se van a realizar. Otro, ¿con qué se va a hacer? Es decir, cuáles son los recursos humanos, es decir, quiénes van a participar, los materiales, los insumos que se necesitan para lograr esas actividades. Y para eso necesitamos un presupuesto, recursos económicos. ¿Cómo se va a costear? Es decir, hasta el recurso humano, a veces nosotros generalmente trabajamos voluntariamente, pero hay a veces que hay que pagar a algún profesional. También los insumos materiales que se necesitan para cubrir, o insumos no materiales, porque, por ejemplo, servicios, el transporte, fotocopia, es decir, que se necesita. Y ¿cuándo se va a hacer? Es decir, la ubicación temporal, es del inicio y finalización del proyecto. ¿Y quiénes lo van a hacer? Los responsables del proyecto, es decir, cada uno que se va a hacer cargo en las distintas actividades del proyecto. ¿Cómo podemos ordenar estos pasos? Y lo vamos a ir viendo de esta forma. Primero, los antecedentes y fundamentación es por qué se quiere hacer, responderse al origen de la idea, la necesidad que se origine, incluir el diagnóstico participativo de la situación y qué se quiere modificar y cómo se va a trabajar y prioritario, ¿no? Y priorizar esa problemática. Después se elabora el objetivo. Responde para qué se va a hacer, es decir, indicar el destino del proyecto, finalidades que pretende alcanzar con la realización de los mismos. ¿Cómo se redactan los objetivos? Ustedes quizás tienen experiencia, si han participado en un proyecto de investigación. Acá los objetivos deben ser claros, concretos y concisos, y redactados en forma indefinida, en verbo indefinitivo. Es decir, principalmente tienen que ser claros, concretos y redactados. Y además tienen que ser pocos objetivos. Enseguida le voy a mostrar por qué tienen que ser pocos. Porque de cada objetivo, para lograr esos objetivos hay que plantear distintas actividades. Y de distintas actividades, distintos recursos que es necesario. Entonces ese árbol va a tener muchas ramas. Ya enseguida, cuando terminemos de proyectar el Generalist, para no estar cortando y cerrando, le voy a mostrar cómo se vería, por qué tener pocos objetivos. Se puede ser un objetivo general y 2 o 3 específicos. Es decir, no muchos objetivos. Después se redactan los resultados. Acá, generalmente,
nosotros tenemos una estructura de pensamiento de que primero, bueno, yo estudio y si estudio bien voy a aprobar la materia. Acá, para formular de un proyecto, se parte al revés. Primero se plantea el objetivo y después el resultado. ¿Qué es lo que queremos lograr? Y a partir, ¿qué es el producto? Y a partir de qué queremos lograr, ver cómo se tiene cómo se tiene que hacer ese proyecto. Es decir, tenemos que ver las actividades. Es decir, primero se redactan los objetivos, después los resultados y después las actividades. Y las actividades son cómo lo voy a hacer, de la ejecución, la secuencia, es decir, programarlo en distinto. Esto se hace con un marco con fecha de inicio para no superponer esas actividades. Y también para prever cuándo necesitamos los insumos, ¿no? A veces en el financiamiento no te dan todo el dinero, sino que vas a ir certificando y te van entregando el dinero para avanzar en el proyecto una vez cumplido. Y a partir de eso, el recurso, con qué lo vamos a hacer, los insumos necesarios, es decir, prever todo. En un proyecto se tiene que prever todo, porque supongamos, para tal proyecto necesitamos, por ejemplo, si es un salón comunitario, cemento, ladrillo, hierro, y quizás si calculamos mal y pedimos el financiamiento del proyecto, nos financian, pero nos falta plata. Y ya la gente que financia, diríamos, por ejemplo, acá en Innovación Social, no te van a dar más dinero porque vos has presupuestado esto. Entonces tenés que buscar otro dinero de otro lado para lograr ese objetivo, porque el que te va a financiar el proyecto quiere ver los resultados que vos has planteado. Y si has calculado mal en el presupuesto, de un lado tiene que salir el dinero para lograr el material que se necesita. Es decir, hay que tener en cuenta todos los insumos y presupuestados. Generalmente, en un presupuesto, se dividen esto en bienes materiales, servicios profesionales, servicios no materiales, por ejemplo, el teléfono, comunicación, transporte. Y en esta grilla de presupuesto se ponen, que a veces en algunas de estas agencias de financiamiento, se pone qué es lo que solicitas y qué es lo que pone el grupo, la contraparte. Es decir, no solamente se pide todo, sino que el grupo contribuye, ya sea del local, las horas de trabajo, eso hay que presupuestarlo todo. Y después, dentro del proyecto, está el tema de la evaluación. Hay distintas etapas de evaluación. Está la evaluación ex ante, es decir, cuando se evalúa el proyecto, si tiene una finalidad, si tiene principalmente sustentabilidad en el tiempo. ¿Qué significa esto? Si el proyecto, una vez que se termine el financiamiento, puede continuar por sí solo. Esto, por ejemplo, se evalúa, diríamos a veces en los formularios de proyecto hay un pequeño resumen del proyecto y con eso alcanza a veces quien es buen evaluador, si tiene buena sustentabilidad, si el grupo está consolidado. Por ejemplo, nosotros habíamos ganado una licitación para evaluar los proyectos del FIDES. Evaluamos en 15 días 1.500 proyectos de 3 líneas del FIDES, línea Todo Joven, de deporte comunitario y de vecinos. Y a veces con solamente leer la síntesis, el resumen del proyecto, veíamos si el proyecto era viable o no. O a veces personas o grupos presentaban el mismo proyecto en distintos departamentos y ya detectábamos que no eran viables, ¿no es cierto? Que era principalmente para conseguir el financiamiento. Es decir, está la evaluación ex ante, después durante. Acá nosotros, generalmente en la formación de proyectos, no se trabaja con la planificación tradicional, que la planificación tradicional se evaluaba cuando se terminaba el proyecto, post-proyecto. Acá nosotros se trabaja con la planificación estratégica, que es importante la evaluación en todos momentos, antes, durante el proyecto y una vez terminado después. Y durante sirve para a veces reformular los objetivos, porque a veces
resulta que hay algunos cambios en la realidad y se tienen que cambiar los objetivos. Yo me acuerdo que ahí en la Escuela de Magisterio una vez, trabajando en un proyecto, en un geriátrico, se había organizado unos festejos de cumpleaños para los abuelos. Vamos al geriátrico y justo había fallecido uno de los abuelos el día anterior, entonces hubo que reformular esa actividad. Es decir, porque en la planificación tradicional había que cumplir todos los objetivos, todas las actividades y todos los recursos y lograr esos resultados como se había presentado en este proyecto. Acá es más abierto, se puede reformular, evaluar y según esa evaluación a veces reformular los objetivos, los resultados y las actividades. Es decir, que el proceso de evaluación es continuo. Y bueno, este es el flujo lógico que ya lo vamos a mostrar y ahora le voy a mostrar esa imagen de por qué los objetivos tienen que ser poco claros y concretos. A ver. Voy a compartir la ventana. ¿Ven la imagen? Ahí podemos ver, Sí, profe. ahí podemos ver un objetivo, ¿no es cierto?, general, con 3 específicos. Pero de cada objetivo específico tenemos 3 resultados. Y de cada resultado, 2 o 3 actividades. Imagínense si tenemos 5 o 10 objetivos específicos, cómo ese árbol, diríamos, se va ramificando y no vamos a poder cumplir. Por eso tiene que ser claro, concreto y conciso. Después voy a compartir que una actividad que es importante. A ver. Voy a compartir otra ventana. ¿Ven esta planilla? ¿La están viendo esta planilla? Sí, profesor. Sí, sí. Acá en esta página, ahí cuando tenemos actividad presencial, trabajamos. En esta página tenemos todos los pasos de un proyecto. Recuerden que depende también de dónde lo vamos a presentar. Pero acá tendríamos todo. El nombre del proyecto, el objetivo general y los distintos, por ejemplo, cada fila son distintos objetivos específicos. Es decir, para qué realizamos el proyecto, los resultados que vamos a lograr, las actividades que tenemos que hacer para cada uno de estos resultados, los responsables, es decir, quién se va a hacer cargo de cada actividad o va a coordinar cada una de las actividades. El tiempo de ejecución, es decir, ver cuándo se va a hacer y los recursos que vamos a necesitar. Y después el presupuesto, el costo, es decir, todo lo que necesitamos. Con esto está en el cuadernillo que hemos dejado en cada una de las aulas para que lo vean y trabajemos, que cada grupo en su carrera o cada uno de sus proyectos lo podemos ir trabajando. Es decir, acá en una sola página podemos ver todo el proyecto y todos los pasos. Ahora voy a compartir finalmente como un formulario de proyecto. Esperen que lo he sacado. Acá está. Esperen que comparte la página. Ahora comparto de vuelta la ventana. Acá a veces esto cambia los formatos, ¿no? Se tiene, por ejemplo, el nombre del proyecto, generalmente se pone un nombre, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno de los proyectos nuestros es la pedagogía de la memoria del EX2, ¿no es cierto? En el espacio del EX2 se pone un nombre. Esto es la descripción del proyecto, eso es fundamental para cuando evalúan este síntesis, ese resumen que yo les puse, la fecha de inicio,
el grupo, ¿quiénes son los integrantes del grupo? Se ponen cada uno con el nombre. A veces al grupo se le pone un nombre también, ¿no? Y después viene la comunidad, la descripción, es decir, este diagnóstico, el problema que se va a analizar, los beneficiarios directos e indirectos, es decir, por ejemplo, si vamos en una unión, por ejemplo, en un jardín maternal, los beneficiarios directos serían quizás los niños que van a ese jardín maternal, pero los beneficiarios indirectos son los padres, los maestros, y se tienen que poner la cantidad y la descripción de cada uno. El impacto comunitario es qué es lo que implica realizar el proyecto, qué cambia o no cambia si se hace o no se hace el proyecto, ¿no? Y eso nos sirve para la justificación, ¿cierto? El antecedente y la justificación del proyecto. Después vendríamos los objetivos generales, los objetivos específicos, los resultados a obtener, las actividades. Acá se ponen las actividades de acuerdo a cada uno de los objetivos y después hay un cronograma que a veces acá en este hemos puesto por día, pero también puede ser por meses y se va llenando de acuerdo qué es lo que primero se hace, qué se hace en el segundo día o en el tercer día. Hay actividades que se hacen a lo largo de toda la ejecución del proyecto. Después los recursos materiales, los recursos necesarios para las actividades, los responsables de cada una de las actividades y el presupuesto. Es decir, qué es lo que se necesita en recursos humanos, recursos materiales y otros, se pone y el costo de cada uno, ¿no? Y también el cronograma de actividades cuando desarrollamos, necesitamos ese desembolso. Y después la evaluación de cada uno de la instancia del proyecto. Para dejar compartir, quiero presentar en forma de un video cómo es la lógica, diríamos, o por qué surge este pensamiento del marco lógico que ya lleva varios años de implementación. Lógico fue desarrollada a fines de 1979 y principios de la década de los 80 como una herramienta para la conceptualización, el diseño y la ejecución de proyectos de desarrollo. El enfoque se extendió por todo el mundo. Lo adoptaron principalmente todas las agencias del sistema de las Naciones Unidas y la Unión Europea. ¿Por qué nos ayuda el marco lógico? Bueno, el marco lógico nos ayuda a incrementar la precisión en la planeación de los proyectos, a clarificar el propósito y la justificación de un proyecto, a relacionar los objetivos con las actividades de los proyectos, a definir claramente los elementos y actividades de un proyecto, facilitar la comunicación entre las partes implicadas, identificar cómo habría de medir el éxito o el fracaso del proyecto, evaluar los resultados esperados contra los reales y facilita la viabilidad y sostenibilidad del proyecto a largo plazo. Ahora, ¿por qué se utiliza el marco lógico? El marco lógico se utiliza por la necesidad de dar mayor precisión a la propuesta del proyecto, con un solo objetivo general y un objetivo específico directamente relacionado. Por la necesidad de que los proyectos se ejecuten exitosamente y haya claridad en cuanto al alcance de la responsabilidad del coordinador del proyecto y del organismo ejecutor. Por la necesidad de disponer de una manera clara para determinar si el proyecto ha sido exitoso y darlo a los evaluadores una base objetiva para comparar lo planeado con lo ejecutado. El marco lógico contiene una doble lógica, una vertical y otra horizontal. La lógica vertical nos muestra la relación causa-efecto entre nuestros objetivos de distinto nivel.
Para cumplir el fin es necesario que se cumpla el propósito. Para cumplir el propósito es necesario que se produzcan el resultado. Para cumplir con los productos es necesario realizar las actividades. Para realizar las actividades es necesario contar con los insumos. Si empezamos desde abajo a leer, es necesario realizar las actividades para producir resultados y así sucesivamente. Y la segunda es la lógica horizontal, que nos muestra que no es suficiente cumplir con las actividades para obtener los propósitos, sino que además deben ocurrir los supuestos del nivel de la actividad para contar entonces con las condiciones necesarias y suficientes. La lógica horizontal establece cómo se controlará y se medirá el largo de cada nivel de los objetivos y de cómo se obtendrá la información necesaria para ellos. Muchas gracias. Created using Powtoon. Desmuteo. Bueno, ese era el tema, es muy rápido. Esto es lindo trabajarlo en forma presencial, con el proyecto, creando algunas instancias, porque ¿cómo se aprende a hacer proyectos? La única forma de aprender a hacer proyectos es haciendo proyectos. A veces la técnica que nosotros hemos trabajado, tanto yo en la parte formal, en la escuela, o en el no formal, por ejemplo, con dirigentes vecinales, en estos programas de fortalecimiento de desarrollo juvenil, es que cada grupo, a partir de sus necesidades, elaboraban sus proyectos y los presentaban en forma común. Entonces lo corregían los otros grupos, entonces aprendían tanto el que presentaba, porque le hacían correcciones, y los que le hacían correcciones también aprendían del otro grupo. La única forma, yo les puedo decir cómo se redacta un objetivo, un resultado. A veces se confunden actividades con cómo se redacta. A veces algunos proyectos presentan como un objetivo y es una actividad, no es un objetivo. Y a veces redactan una actividad como un objetivo. Pero eso se aprende solamente haciéndolo. Es la única forma, eso lo vamos a ver en la práctica. Nada más que con este tema de la forma virtual no lo podemos trabajar, es una simple presentación y para que va a trabajar. En las aulas va a estar compartido, bueno, tanto la presentación del Generally como el video, como la cartilla que le mostré yo recién, y también dentro de la cartilla está la planilla, esa que de síntesis, está esa planilla, que en una página, por ejemplo, en esa página se ve todos los pasos del proyecto. ¿Alguna duda con respecto a esto, el marco lógico de formulación de proyectos? No, profesor. Bueno, esto van a aparecer las dudas cuando empecemos a formular el proyecto. Es la única forma, pero eso lo hacemos en conjunto. Cada uno vamos aprendiendo con cada proyecto distintas realidades. Lo que queríamos decir un poco, Luana lo planteó al principio, de acá hemos compartido los 3 espacios, las carreras de filosofía, inglés e historia. Cada referente, cada carrera lo va a convocar para las reuniones. Por ejemplo, la historia sería vamos a utilizar este mismo enlace de Meet, inglés va a generar otro y filosofía otro. Por ejemplo, y muy probable que el viernes próximo reunimos ya para ir trabajando en el proyecto, presentarnos los proyectos. Ya lo hemos hecho en algunos, pero para ir presentándolos y ir armando los grupos y también los distintos cronogramas. Es decir, que ya después nos vamos a comunicar. Y también esto de que, por ejemplo, hay alumnos de una carrera que quiere trabajar en otros proyectos, se comunique con el referente. Por ejemplo, si un alumno de historia quiere trabajar en un proyecto de inglés, se comunica con Luana y se contacta, igual que uno de inglés que quiera trabajar en historia o en filosofía. Se comunica con historia conmigo y con María Elena en filosofía. Y después nosotros nos intercambiamos quienes han trabajado, por ejemplo, yo le paso a Luana quienes han trabajado en inglés en un proyecto y para que después hagamos las actas para la aprobación de las PCE.
Para los chicos de inglés, yo quería aclarar que, bueno, el viernes que viene a las 18 vamos a tener nuestra propia reunión. Yo les voy a mandar el link por el aula y ahí vamos a organizarnos, ¿no? A lo mejor el viernes que viene vamos a necesitar ese espacio de la carrera al interior para organizarnos y bueno, luego vamos a proceder, como dice el profesor Néstor, a dividirnos, ¿sí? Los chicos que quieran trabajar en algunos proyectos, que yo ya he visto que algunos quieren en este proyecto de la pedagogía de la memoria, van a tener que conectarse con el profesor y así hacemos con las otras carreras, ¿sí? Pero el viernes que viene, a las 18, en inglés, nos juntamos en el link que yo les voy a dejar en el aula. Hay un chico que levantó la mano, Lautaro. Sí, profe, ¿qué tal? Le quería hacer una consulta para los chicos de inglés. Resulta que nosotros, por lo menos los de tercero, estamos cursando también una materia opcional en el mismo horario que serían estas clases. Así Bien. que se nos complica un poco porque, bueno, estamos como entre las dos justo en el mismo horario. ¿Y finalizan en el mismo horario? O sea, es Sí. 18 a 20. Exactamente. Bueno, mándenme un correo y lo vemos. ¿Sí? ¿Están todos en esta situación en la que vos te encontrás? Los de tercero, los que han elegido esa materia, no todos. Los de cuarto no. Los de cuarto no. Bueno, ya vemos, no, ya lo vemos en el transcurso de la semana cómo lo solucionamos. ¿Sí? Mándenme un correo. Loana y Néstor, permiso, les voy a dar un mensajito a los alumnos de filosofía. Si bien tenemos horarios de consulta pactados para los días miércoles con la profesora Elena, el día viernes 3 de septiembre vamos a tener nuestro primer encuentro presencial en la facultad. Les vamos a avisar el horario, sí, va a ser a las 18, pero le vamos a confirmar ya el aula que nos designen a más tardar este miércoles. Así que invitarlos a los alumnos de filosofía para que participen de este primer encuentro presencial